Hola a todos, hoy estamos en la finca Piso con Miguel Hoyos. Hola a todos, un saludo muy especial desde aquí, la finca Písamo, ubicada en Chinchiná, Caldas, desde Colombia. Es un placer para nosotros tener a Michael aquí, una finca tradicional desde mi abuelo es el propietario, fundador de la finca de generación en generación, mi padre y ahora yo. Eh, ya llevo yo trabajando 5 años aquí en la empresa, trabajando con innovación, desarrollo, mejoramiento de la materia prima, con un enfoque hacia exportación. Ese es el principal objetivo. Eso es lo que hacemos aquí en la finca. Entonces, ¿usted fue que hizo la exportación de café de especialidad, de specialty coffee? Así es. ¿O antes no había, no? Antes no se había exportado ningún grano. Todo el café que se producía aquí en la finca se vendía directamente a la cooperativa. Todo venta local. Perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿qué hace su café especial y cómo lo elige? Bueno, el café, simplemente por estar ubicado en esta finca, para mí ya es especial, por la tradición familiar, porque es un café que viene desde mi abuelo, trabajado por mi padre, de generación en generación. Entonces, para mí ya es especial. Para cumplir los estándares y los niveles internacionales de especialidad, ¿qué lo hace especial? Un trabajo de fermentación controlado. Nosotros actualmente venimos desarrollando perfiles de café con el café de la finca para que el perfil internacional esté satisfecho con nuestro café, a través de fermentaciones controladas, a través de bioreactores, a través de procesos de inoculación y de trabajo de cómo poder nosotros garantizar de que este café sea replicable en el tiempo y en la taza. ¿Cómo escogemos nosotros el tipo de café? En realidad lo único que nosotros nos basamos es cafés de primera, segunda y tercera cosecha. Cuarta cosecha no tanto, porque ya cuarta cosecha es un café que ya el árbol está de cierta forma cansado, entonces no le brinda la suficiente energía o la suficiente alimento al grano, entonces el grano se ve un poco más pequeño. Entonces, para la selección en físico, ya el grano va a ir descartado. Entonces tratamos de trabajar solamente con cafés de primera, pues de primeras cosechas, ¿cierto? O que estén más nuevos. Eso es lo que hacemos. Aquí tenemos variedades como Castillo, Colombia y Cenicafé. Trabajamos con todo, no discriminamos porque es lo que hay en la finca. Entonces, si discriminamos, nos quedamos sin café. Entonces, Sí, claro. esa es la forma de selección. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué opinas sobre los certificados de Fairtrade y parecidos? Bueno, diferentes certificados sin irnos al detalle, no traen un beneficio demasiado amplio. Si bien hay una prima de un excedente de más o hay un incremento en los precios, no es suficiente para cumplir con los requisitos que exige la certificación para uno poder estar certificado. Es decir, con unas certificaciones hay que tener baños cada cierta distancia, hay que tener como infraestructuras, hay que tener mucha capacidad de productor para tener dentro de la finca para que la certificación lo acobije a uno dentro de esa. Sí. Entonces, lo que uno invierte o lo que uno tiene que ponerle para obtener esa certificación no se ve retribuido en el ingreso o la prima adicional que le da. Sí, claro, y creo que la gente piensa que los recolectores y todos los trabajan van a ganar más dinero y entonces suena que no sea así porque, bueno, solo suben los costos, tienen más baños, pero el sueldo no va a subir así, ¿no? Exactamente, sí, eso no garantiza de que esa prima se vea transferida a toda la cadena logística. Porque también muchas veces, pues estos últimos 2 o 3 años ha sido típico del cual el precio del café está muy alto, pero cuando el café está muy bajo, no alcanza ni siquiera a suplir los costos de producción. Y así a uno le den una prima, pues no alcanza a suplir costos de producción. Entonces lo que uno trata es de tener un balance y un equilibrio a lo largo del tiempo, no inmediato. ¿Sí? Entonces estas certificaciones no son tan benéficas o no son tan interesantes para uno como capicultor como las venden o como se ve al exterior. ¿Su café tiene certificados orgánicos o no lo tiene y por qué? No, aquí no somos certificados orgánicos
por razones principales como lo es nuestra topografía, nuestra ubicación geográfica en este momento. Estamos ubicados de 1300 a 1500 metros la finca, donde las plagas y las enfermedades son muy vulnerables acá. Entonces, para poder llegar uno a tener una certificación orgánica, tiene que limitarse de toda fumigación o agregar algún químico a la planta. La broca, principal problema que nosotros tenemos acá, la única forma de poder controlar o disminuirla es fumigando. Entonces no podemos ser orgánicos. Y aquí por la altura es condiciones ideales para la broca. La roya también es el hongo que se come las hojas. Y por las mismas condiciones climatológicas es ideal la propagación de la roya aquí. Entonces para poder mitigar uno el impacto, para poder tener un beneficio económico, hay que utilizar fertilizantes y pesticidas. También para poder aumentar la cantidad y la calidad de los granos, en que engrosen más, que haya más cantidad, que el árbol sea capaz de alimentar todos los granos y haya más café, tenemos que fertilizar para que eso pueda ser. Entonces es muy difícil tener una certificación orgánica. Ideal, hipotéticamente, si nosotros tuviéramos aquí una certificación orgánica de esta finca, el resto de fincas no están certificadas. Entonces, si nosotros aquí tendríamos nuestra certificación orgánica, tendríamos mucha broca porque el resto de fincas no tiene. Entonces, todas vendrían acá. ¿Sí? Entonces, tendría uno que hacer un corredor de fincas orgánicas para que pueda tener un poco de control biológico. Pero somos muy conscientes del impacto climático, de que hay que mejorar, de que hay que cambiar. Tratamos mucho de utilizar aquí abonos orgánicos como es el compostaje de la pulpa. Sí, aquí se despulpa y esa pulpa se hace compostaje. Ese compostaje nos sirve para poder abonar, para poder fertilizar. También tratamos de incluir o de traer controles biológicos, agentes biológicos como son insectos o como son hongos. La Beauveria bassiana es un hongo que protege un poco el grano, recubre el grano de café para que cuando la broca ingrese le deje las esporas y empiece a reproducirse dentro de la broca. Entonces la destruye, ¿cierto? Entonces se trata pero no es algo que se pueda manejar solamente con entendido. ¿Sí? Pero somos conscientes y tratamos de ir hasta donde podamos llegar. Muy bien, perfecto. Sí. ¿Tiene algún secreto o algo interesante que casi nadie sabe de café y puede compartir con nosotros? Claro, el nombre de la empresa. El nombre de la empresa se llama Flor a Fruto. Es una transición de la flor al fruto. De flor a fruto en el café hay 8 meses. Muy poca gente sabe que desde que florece hasta que hay una cosecha de café han transcurrido 8 meses. Wow, sí, yo tampoco lo sabía. Gracias. Bueno, y por último, si quieres decir algo a nuestros clientes en Alemania, por favor. Ojalá disfruten el café. Espero que sea del agrado. Ha sido producido aquí por generaciones, mucho esfuerzo y mucha tradición detrás, siempre tratando de mejorar calidad, siempre tratando de mejorar la taza. Y ahora que somos amantes y apasionados del café, bienvenidos aquí siempre y vielen Dank. Muchísimas gracias.